Entre Ríos, la orgullosa gaucha provincia argentina. De paisanos bien sencillos y tranquilos en la pialada, se lucen bailando lindo con toda la entrerrianada. Gustavo Reynoso, gran bandoneonista, un gran músico con quien nos encontramos de nuevo aquí en Federal, desde Maipú, la provincia de Buenos Aires. Gustavo, bueno, tu palabra en estos 40 años de Federal y también el reconocimiento que has recibido en este escenario hace algunos años. Bueno, buenas noches, Fabián, muy contento, muy emocionado, bueno, por haber presentado el escenario, como te decía, muy contento por estos 40 años. Bueno, en esta ocasión estuve acompañando a Alfredo Echeverría, con el que estuvimos grabando material discográfico, su primer material discográfico, y bueno, él quiso que yo estuviera presente en esa presentación, así que bueno, estuvimos haciendo eso, y bueno, te comento también que yo estoy culminando también mi segundo material discográfico, formación de trío, como siempre, esta vez, más que nada, reivindicando a los compositores entrerrianos y incluyendo obras propias, así que bueno, trabajando lo más que se pueda y bueno, compartiendo también. Sé que estás de costa a costa, también seguí en esa organización. Sí, yo fui uno, digamos, de los iniciadores. En este momento ya por ahí estoy haciendo otras actividades, así que no tengo tanto vínculo con los muchachos, digamos. Lo que se refiere a tu estudio, estás culminando, estás terminando tu carrera musical. Sí, estamos culminando. También, bueno, ya estamos incursionando en la docencia. En la primera escuela de música popular que se abrió en la localidad de Crespo, ahí estoy a cargo del taller de acordeón y bandoneón, y se hace hincapié, por supuesto, en la música popular, y bueno, también participando de otras grabaciones. También te comento el caso de Guillermo Sabro, un gran pianista reconocido de la música argentina. Estoy trabajando un poco con eso también, así que bueno, estamos activos. Muy activos. ¿Cómo viste Federal este año? ¿Cómo viste el público? Esta fecha tan especial de sus 40 años. No, el público como siempre muy bien, respondiendo. También lo que noté un poco en diferencia de otros años, que mucha juventud, eso me alegró un poco, digamos, porque la gente grande un poco siempre la que está más relacionada con esta música, que por haberla vivido, digamos, porque es música de otra época, y porque más allá de que los jóvenes trabajemos en reivindicar, digamos, y en la preservación de nuestra música, por ahí cuesta llegar a nuestros pares, o sea, a los jóvenes. Así que bueno, eso es la diferencia que yo noté este año, y muy contento. Bueno, Gustavo, lo mejor para vos para este 2015, para tus proyectos, y esperando que sigas avanzando siempre en este amor y en esta vocación por nuestra música. Pero bueno, gracias a vos, Fabián, por difundirnos, por esta tarea de trabajar en nuestra música, y bueno, ya andaremos por Buenos Aires y si Dios quiere, con disco en mano. Este año no pasa, Ojalá que podamos tener algo tuyo, siempre a disposición para lo que necesites en cuanto a difusión por nuestros lugares. Gracias. Bueno, gracias a vos y un abrazo entrerriano para todos.
Thank you.